sea, como sinónimo. Y evaluar, según Pavón Lazo, dice que es medir un fenómeno o medir el desempeño de un proceso y comparar el resultado obtenido con criterios preestablecidos, a efectos de hacer un juicio de valor en función de la magnitud y la dirección de las diferencias encontradas. Entonces, lo mismo, hay que comparar, hay que establecer criterios para haber comparado, estándares, parámetros, etcétera, y hacer un juicio de valor, o sea, ver si nos estamos desviando del plan o estamos llevándolo a cabo bien, y si hay desviaciones, actuar para corregirlo. La evaluación por indicadores. Un indicador es una característica que se puede medir. Los indicadores sirven para medir una situación determinada y su cambio directa o indirectamente. Nosotros elaboramos un indicador, bueno, porque queremos medir efectivamente esa desviación. Son medidas elaboradas en base de datos estadísticos, información que podemos obtener del servicio, por ejemplo, de imagenología, el número de estudios realizados en el servicio de forma anual sobre la población objetivo de ese año, por ejemplo, puede ser un indicador para tener idea, bueno, cuántos estudios cada 100 o cada 1000 pacientes realizamos de tomografía. Se trata de medidas cuantitativas que se expresan como tasas, razones, porcentajes o valores absolutos. También hay algunos indicadores para variables cualitativas, pero por más que es una variable cualitativa, al final obtenemos un resultado, una frecuencia absoluta, ¿verdad? Por ejemplo, una variable de tipos de enfermedad y factores de riesgo, si bien son cualitativos, vamos a decir, bueno, cuántas personas tienen la enfermedad o cuántas personas están expuestas a un factor de riesgo. Podemos armar razones, proporciones o tasas. Con las variables cuantitativas podemos establecer medidas de resumen, cosas que ya vimos, bueno, medidas de tendencia central, media, moda y mediana, desviaciones, medida de dispersión, la varianza, el desvío estándar. Y también pueden ser indicadores complejos. Indicadores complejos, como vimos, que pueden ser la observación de un paciente crítico y hacer ciertos indicadores de acuerdo a la clasificación de su piel, de sus movimientos, de su respiración, y al final se clasifica al paciente por estado, bueno, de gravedad o el dolor. En las instituciones, dependiendo del nivel en donde se haga la evaluación, a nivel institucional puede ser el nivel de complejidad, la población objetivo, la organización formal, el modelo asistencial que está brindando o el proceso de atención. En los servicios o departamentos, bueno, el tipo de departamento que es, el objetivo de ese departamento, cómo está ubicado en la estructura organizacional, en ese organigrama, las actividades que desarrolla, y puede ser también la evaluación de programas en las cuales se van a evaluar los objetivos generales y específicos, el tipo y número de recursos que se asignaron para llevar a cabo ese programa y el número y tipo de actividades que está desarrollando. Algunos de los indicadores en las instituciones de salud que ustedes pueden llegar a conocer. Bueno, cada institución en Uruguay debe brindar esta información y mucho más, ¿no? Pero acá les puse un ejemplo. Todo de forma mensual al Ministerio de Salud Pública a través de un instrumento que se llama el SINADI, que es el Sistema de Información Nacional en Salud, el SINADI asistencial y el SINADI financiero, ¿no? Todas las instituciones deben brindar esa información, sean o no con fines de lucro. Y un ejemplo, bueno, se puede saber, de conocer el número de consultas en policlínica, el número de consultas en un servicio de fisioterapia, el número de egresos hospitalarios, el número de intervenciones quirúrgicas, la tasa de infección hospitalaria, el índice de reingreso a la hospitalización, quiere decir cuando un paciente se fue dado de alta, si dentro de las primeras 48 horas vuelve a ingresar a la hospitalización por la misma causa, se habla de un reingreso, ¿verdad? Y bueno, tiene alguna connotación que ahora vemos. El tiempo de espera, el índice de cesárea, el porcentaje de ocupación en la emergencia, el porcentaje de ocupación, por ejemplo, en la agenda de policlínica de fisioterapia o en la agenda de policlínica de resonancia, radiografía o en la agenda de enfermería para los controles. También, bueno, cuál es la ocupación, cuántos números tengo disponibles para los pacientes y cuántos pacientes efectivamente se anotaron. Entonces eso me puede decir el porcentaje de ocupación o de utilización de esa agenda, el giro cama y el promedio de estadía. Las condiciones que debe cumplir un indicador tienen que ser sensibles, o sea, que mida el fenómeno para el cual fue creado, ¿verdad? Y varía de acuerdo a ese fenómeno. Específico, la capacidad de medir solo el fenómeno para el que fue construido y que varía solo en función de la variación del mismo. Y la fiabilidad es que, bueno, es que mida en todo momento el fenómeno, no que sea algo que se mide cada tanto, se hace un corte transversal y se mide, no, tiene que estar midiéndose siempre el fenómeno.
El indicador permite monitorear la demanda, por ejemplo, la demanda de un servicio de enfermería en un área de policlínica o de internación, bueno, cuando pacientes se realizan controles, cuántos pacientes se realizan limpieza de herida quirúrgica, curaciones de úlcera, etcétera. Conocer, bueno, cómo es el movimiento en ese servicio y qué actividades se están desarrollando. Lo mismo en un servicio de fisioterapia, cuántos tratamientos se realizan con TEN, con onda corta, con magnetoterapia, etcétera. La cuantificación de la producción del servicio, el valor, el impacto de los programas, bueno, en el caso de un tratamiento que se realiza, por ejemplo, en la rehabilitación de un paciente con un accidente vascular, bueno, cuáles son como la movilidad que ingresa y las posibilidades al servicio, y una vez que se le realizaron los tratamientos, bueno, qué impacto tuvimos en la rehabilitación de ese paciente, si mejoró cierto movimiento, ciertas actividades que puede ahora realizar. Conocer el grado de cumplimiento de las metas, relevar la calidad del servicio y las prestaciones. Por ejemplo, en el caso del servicio de imagenología, un indicador puede ser, bueno, el número de estudios realizados con buena calidad de imagen, que sea diagnóstica, que tenga buena, bueno, densidad, opacidad, eso después lo van a ver, sobre el total de estudios realizados. Bueno, ese porcentaje debería ser deseable que fuera mayor del 75% o 80%, ¿no? Para que sea eficaz, que logre el objetivo, que es hacer un buen estudio diagnóstico y que pueda obtener resultados, y a su vez que sea eficiente, que yo no tenga que repetir el estudio y esté, bueno, gastando más recursos y demás porque repito el estudio porque no tienen buena calidad. Y conocer el nivel de eficiencia de los recursos y de los procesos. Seleccionar el indicador, bueno, hay que operacionalizarlo sistemáticamente, detallarlo y documentarlo, bueno, y lo armamos como indicador, que ahora vamos a ver, y ese indicador tiene que estar explicitado, ¿verdad?, cómo fue su construcción, definida operativa explícita del indicador y sus componentes, y la dimensión temporal que intenta medir. Casi siempre el indicador es una tasa o es un índice que nos tiene que decir, bueno, en qué tiempo, en qué periodo de tiempo está realizado. La definición de la fuente de datos, a utilizar, de dónde yo voy a obtener la información para realizar ese indicador. Tiene que ser factible, que yo pueda obtener directamente esa información, tiene que ser real, ¿verdad? Porque si no, no estaríamos armando algo que nos sirva. La mayoría de los indicadores ya están consensuados a nivel del mundo, de los servicios de salud. Y bueno, una vez que nosotros empecemos a trabajar con indicadores, obviamente vamos a trabajar con los que ya están construidos, con los que me fija el Ministerio de Salud Pública y que hay estándares definidos, ¿verdad? Cuáles son los valores deseables. Y después, bueno, podemos generar otros indicadores para nuestros servicios que nos interesen por forma, bueno, competitiva, etc. Algunas de las normas o estándares, dijimos que para nosotros compararnos, un indicador tiene que ver, bueno, normas establecidas o estándares de medición. Entonces, en la salud, las tasas de infección hospitalaria en Uruguay no deben superar el 5%. El índice de reingreso hospitalario, eso que yo les decía, dentro de las 48 horas, que el paciente no vuelva a ser internado por la misma patología, no sea superior al 2%. Las intervenciones quirúrgicas oncológicas coordinadas, una vez que el paciente se le realiza el diagnóstico, deberíamos cumplir las instrucciones 15 días desde que se realizó el diagnóstico. A veces se hace ahí como un reevalúo y no se cumple exactamente, sino que desde que el paciente está en oportunidad quirúrgica, que vio el cirujano, que vio al anestesista, al cardiólogo, etc., recién ahí se empiezan a contar los 15 días. 20% de índice de cesárea, esto es como se dice, como un deseo del ministerio que capaz que ahora ha cambiado, la verdad que tengo que actualizarlo, pero creo que no. Y que ninguna institución cumple ese índice de cesárea, es superior, ¿no? Sería el número de cesáreas sobre el número de partos. Y bueno, hay muchas cesáreas en nuestro país. El porcentaje de ocupación de las consultas en emergencia es 50%. Eso también es una comparación entre el número de consultas en emergencia sobre el número de consultas en policlínica. Capaz que ya lo vieron en la atención primaria en salud. Es deseable que el paciente ingrese a la institución y a la salud y a hacer sus consultas a través de la policlínica, ¿verdad? A través del primer nivel de atención y no directamente en la emergencia y demás consultas, que la mayoría de las consultas en emergencia no son emergencias.
El porcentaje de ocupación, esto se puede aplicar para el porcentaje de ocupación de una cama en internación, que sea de 85%, pero también se puede aplicar para la agenda de fisioterapia o de imagenología o para los controles en enfermería, que la ocupación de esa agenda, de esos números que yo tengo disponibles, sea de 85%. ¿Tá? El indicador sería, bueno, el número de pacientes agendados en un año sobre el número de lugares disponibles en la agenda en el mismo año, y ahí saber qué ocupación tuvo. O se puede hacer mensual, o se puede hacer para una agenda específica de un equipo, ¿verdad? O en el caso de enfermería, de una policlínica, de curaciones, de úlceras, etc. Y el 5 días de promedio de estadía, estos son para los hospitales y sanatorios de agudo, que son la mayoría en nuestro país, en los cuales los pacientes, bueno, se internan para una rehabilitación de una patología aguda, una apendicitis o crónica, ¿verdad? Como insuficiencia cardíaca en un paciente con patología cardiovascular crónica. ¿Ah? Los hospitales de crónicos en nuestro país, bueno, son el Vilar de Bo, el San Boa, el Peñero del Campo, son hospitales que tienen, bueno, otros antecedentes y que su estadía obviamente es más prolongada. Los estándares o normas pueden ser estándares empíricos, que son normas que surgen de investigaciones, que ya están probadas, que se comparan con otros sistemas o servicios que se consideran similares. Por ejemplo, hay muchos de estos que son donde los CTI pediátricos o de adultos se comparan, bueno, las tasas de infecciones, de las zonas de punción, las tasas de infecciones una vez que se saca el aparato, ¿verdad?, respiratorio, y yo sé, bueno, otros número de indicadores que se siguen más que nada a veces en áreas críticas, y lo que se hace es comparar con los propios valores de la institución, si tenemos mejores que el país, y también con otras instituciones de la región o de otros países con similares características. Después, los normativos son a través de consensos de opiniones de expertos y recaban en base a distintos métodos, y estos resultan entonces en recomendaciones de organizaciones rectoras. También puede ser el ministerio que nos fije una norma y que sea un indicador que tenemos que cumplir porque, bueno, el ministerio fijó esa norma. Por ejemplo, cuando la campaña del control de los recién nacidos y demás, bueno, era ideal que tuvieran todos los controles, por lo menos el 90% de los recién nacidos en el primer mes, en el primer año, etc. Entonces, la evaluación de la atención médica se realiza a través de la evaluación de la estructura del proceso y resultados. La evaluación de la estructura hace referencia a evaluar, bueno, qué soportes físicos tenemos, cuántos consultorios de fisioterapia tenemos para brindar la atención, cuántas áreas de imagenología tenemos también para brindar la atención a nuestra población objetivo, cuántos equipos de rayos, de tomógrafos, de equipos portátiles, etcétera. También qué financiamiento, qué platita tenemos para poder cubrir la atención, qué número de personal, cuántos licenciados en fisioterapia hay para cubrir esa demanda, cuántas horas dedican a ese trabajo en relación a la población objetivo, siempre dentro de un periodo de un año, qué formación tienen, cómo está organizado el sistema de atención en ese servicio. Eso nos habla de la estructura. ¿Se acuerdan que en organización nosotros estructurábamos, sistematizábamos e instalábamos? En la estructura era donde, bueno, armábamos esa estructura de la institución con los diferentes departamentos, y esos departamentos después la instalábamos en otra etapa del proceso organizativo, bueno, todo lo que eran los recursos, tanto desde la planta física hasta los recursos humanos y financieros. Los indicadores de proceso se refiere a los proveedores de servicio sanitario hacen por y para los pacientes, y también, bueno, a veces los responsabilidades de los pacientes. Pero acá el proceso habla más que nada, bueno, de cumplir, ¿no? ¿Cuántos pacientes atiendo en mi policlínica de fisioterapia en un año? ¿Cuántos pacientes asisten a una policlínica que tenga una agenda generada sobre el número de disponible en esa agenda? Hablamos del porcentaje de ocupación de esa agenda, de la utilización, ¿no? Esos serían indicadores de proceso. Y indicadores de resultado es evaluar el impacto o los cambios que yo pueda tener en las personas una vez que les hago una rehabilitación, que les hago un control o una curación de herida, por ejemplo, en enfermería, o también el resultado de lo que es una imagen, de que sea de buena calidad y que pueda tener las características para que el médico haga el diagnóstico. Entonces vamos a ver algún ejemplo de cada uno
armado, presentado el indicador, esto sería una estructura con un numerador, un denominador y un múltiplo de K, le decimos que puede ser por 100 o por 1000, dependiendo del número que nos dé, cómo lo vamos a expresar. Puede ser cada 100 usuarios, cada 1000 usuarios, para, bueno, también, si es un número muy pequeño, por ejemplo, en muchas instituciones las radiografías y las ecografías se expresan cada 1000 usuarios. O sea, se realizaron en el año 300 tomografías cada 1000 usuarios, ¿no? Criterios entonces son, que en este caso puse un ejemplo de fisioterapia, el número de fisioterapeutas, horas contratadas para la atención en un año sobre la población promedio asociada a esa institución, estimada para ese año, ¿sí? Después, indicadores de proceso. Acá, bueno, puse algunos ejemplos de internación que son los más claros, pero si hablamos de un porcentaje de ocupación, puede ser el recurso es la cama, ¿verdad? En la internación, entonces los días cama ocupados en un periodo sobre el número de días camas disponibles en ese periodo por 100. Puede ser que el recurso en un servicio de fisioterapia sea, bueno, las horas, los números disponibles para la policlínica de higiene de columna, ¿verdad? Que iría en el denominador y sería el número de pacientes agendados para la policlínica de higiene de columna sobre el número de disponibles en un periodo para esa policlínica. Siempre se comparan los mismos periodos que pueden ser mensuales, anuales, trimestrales, etc. Después tenemos el promedio de estadía, que también vimos que era uno de los indicadores que teníamos por parte del ministerio, que era el número de días camas ocupados en un periodo sobre el número de egresos en ese periodo, y nos da, bueno, cuánto estuvieron internadas las personas, un tiempo. Y el girocama nos habla del número de egresos en un periodo sobre el número de camas disponibles. Cuando hablamos de porcentajes de ocupación, tanto para lo que es una cama, ¿verdad? En un sanatorio o es la agenda de policlínica, de cualquiera de los servicios que ustedes van a participar, se habla que la norma de utilización, lo ideal es que esté utilizada o ocupada en 85%. O sea, cuando yo hablaba del número de pacientes agendados para la policlínica de mamografía en un año sobre el número de disponibles para agendar en esa policlínica de mamografía por un año, por 100, me debería tener, bueno, un 85%. Capaz que puedo evaluar las policlínicas del turno matutino y vespertino y ver que, por ejemplo, hay horarios del turno vespertino en que una policlínica está subocupada, quiere decir que está por debajo de la ocupación de 85%, que ese 85, bueno, es más o menos 5%, y tiene una utilización de 70% o de 65%, entonces decimos que está subutilizada. Tengo números disponibles, pero no tengo personas que se agenden. Entonces, bueno, hay una subutilización tanto de la agenda, ¿verdad?, como del recurso humano que está disponible para hacer esos estudios. Y ahí se debe evaluar si es necesario cambiar la hora, la fecha, porque si eso se repite, seguramente que es un horario que la gente no se va a hacer ese estudio, no es accesible, ¿no? Y después vamos a lo que es la evaluación de los resultados. Cuando hablamos de la evaluación de los resultados, significa el impacto de un programa de salud en la población, que es la efectividad, logré mejorar la salud de las personas, mediante la evaluación de esos logros, de esos objetivos. Por ejemplo, si estamos haciendo un tratamiento de rehabilitación, tenemos ciertos objetivos en el paciente, mejorar los grados de movilidad de un miembro, mejorar los valores del dolor, ¿verdad? Disminuir el dolor para cierto estructura o anatomía de su cuerpo, ¿tá? Lograr la eficacia, y en la población a la que está dirigida las acciones del programa, lograr una buena cobertura, y en relación al nivel de la utilización de esos recursos asignados, o sea, lograrlo al mejor, menor costo y uso de recursos que sea eficiente, ¿tá? Entonces vamos a ver algún ejemplo de eficacia. Sería lograr el logro de los objetivos del servicio o programa en relación a los usuarios del mismo. Grado de cumplimiento con las metas de un programa. Puede ser el número de pacientes que respondieron al tratamiento sobre el número de pacientes tratados, ¿tá? El número de niños inmunizados, quiere decir que no se enfermaron, por el número de niños vacunados en relación a cierta enfermedad, ¿tá? Se logró que hubiera un menor número de niños enfermos por esa patología. La eficiencia nos habla del costo, ¿verdad? De los gastos. Bueno, se puede hacer gastos de hospitalización sobre el número de días cama ocupado, o sea, cuánto nos cuesta tener un paciente internado en una cama de CTI o cuidados moderados por día. Puede ser el gasto de una resonancia, que va a implicar un montón de cosas para armar el indicador, por supuesto, pero puede ser cuánto me cuesta una resonancia
realizar una resonancia de abdomen, de cráneo, o, bueno, agruparlos de acuerdo a ciertas características, y ahí se tiene que tener en cuenta un montón de cosas, las horas del licenciado, el equipo, bueno, enfermería, limpieza, millones. Entonces, bueno, eso nos habla de eficiencia, y si a su vez yo no estoy repitiendo los estudios, también es un indicador de eficiencia, que puede ser, bueno, el número de estudios repetidos en el mismo paciente, ¿no? Por problemas técnicos, lo que sea, sobre el número de estudios realizados, también que ese valor sea menor, nos habla de que es eficiente, de que no estamos repitiendo demasiados estudios, no estamos haciendo las cosas tan mal. Y un indicador de efectividad es mejorar el impacto en las acciones de salud desarrolladas por un servicio o programa sobre la salud de la población en su conjunto. Bueno, puede ser un programa materno-infantil que logre al final disminuir la tasa de mortalidad infantil en los nacidos con bajo peso, en los niños menores de 1 año, etc. Y la efectividad, por ejemplo, de un programa de curaciones de pacientes con úlceras o algo así de enfermería, bueno, puede ser eh, lo que el- con mejores controles y, bueno, y disminución de las lesiones por úlcera, dado el cuidado de enfermería en una policlínica, ¿no? Ahora vamos a ver un ejercicio, que como siempre me falta enfermería, perdón, pero ya se los cargo. Les muestro el ejemplo de fisioterapia, que es la evaluación por indicadores de proceso, estructura y resultado. Estructura. A ver, bueno, el ejercicio es similar, lo único que va a cambiar es el servicio al que hace referencia y sus indicadores, por supuesto. Dice, uno es una pregunta nomás para que le respondan. El control es un proceso dinámico. Si responden que sí o no, ¿por qué? Usted es responsable del servicio de fisioterapia de una institución de asistencia médica privada y debe definir indicadores para evaluar su servicio. ¿Cuáles seleccionaría de estructura, de proceso y de resultados? Diséñelos como indicadores. Para enfermería va a ser un servicio de enfermería, para imagenología va a ser un servicio de imagenología. Cargué una de fisio y de imagen, ya les cargo uno que diga enfermería. Y acá también va a cambiar, pues si en ese mismo servicio el porcentaje de ocupación de la policlínica de higiene de columna son de 70%, podemos decir que cumple con el indicador de porcentaje de ocupación, con el estándar definido, de utilización del servicio, está sobreocupada o está subocupada. Yo les voy a dejar ahí armar 3 salas. Ustedes, según su especialidad que han optado, se suman a las diferentes salas y, bueno, y voy a corregir uno para subir como opción de enfermería. ¿Sí? Esperen que les paso la lista. ¿Qué se debe haber ido la lista? Enfermería. Claudia Aquino, Acá, presente de profe. Catalina Coef, Lucía Ferreira, Santiago García, Santiago, Santiago. Muy Te bien. escribió. Sí, 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 por eso. Esperé porque haga Santiago lo había visto. Y a Lucía también, pero no sé qué pasó. Valentina González, Valentina González no, tampoco. Melina Graña, Mayra Madrid está ahí. Presente. Angelina Ornstein,
Karina estaba solo por Zoom. No. Sol Risi. Sofía Rodríguez Oreste. Victoria Techera. Victoria Rodríguez, perdón. Esteban Cerrón. Presente, profe. Victoria Cini. Melanie Graña. Victoria Rodríguez, no. Esteban, sí está. Y bueno, imagen. Martina Costa. Lucas Aipurú. Ingrid Almeida. Andrés Santos. Andrés Alves, perdón. Emilia Amarilla. Lucas Aipurú, no. Ingrid Almeida, tampoco. Andrés Alves. Emilia Amarilla. Bruno Aifasoró. Presente. Sofía. Mariana Balda. Melissa Bueno. Dayana Cáceres. Mariana Balda. Melissa Bueno. Melina Calvete. Acá, Caroline Cambio. Franco Cardoso. Acá. Gabriel Corvo. Melina Calvete. Melina, acá, Ay, perdón, cancelado. Era sí, Carolina Cambio. A ver si quedó este. 8. Ya está adelantada en el. Sí que hay que poner. Acá, yo les pongo presente. Para cosas pierden por esa falta. Quedó registrado. Perdón, Gabriel, ¿estás? Sol Correa. Bloqueo. Bruno Correa. Federico Correa. Correa, no hay nadie. Bruno Correa. Federico Correa. Jessica de Sousa. Acá. Priscila Delgado está ahí. acá, Benjamín profe. Durán. Benjamín que escribe. A ver si está Benjamín o no. Ahí, muy bien, presente Ezequiel. Luisina. Acá. Tiago, Enrique. Enzo Faúndez. Francesco Fasalari.
Macarena Fernández. Julieta Fernández. Acá. Santiago Glatti. Sofía Gómez. Melanie Gómez. Santiago Glatti no. Sofía Gómez. Melanie Gómez. Julieta González, sí. Antonella González. Tomás Walde. Acá. Bruno Lezama. Santiago Linares. Acá. Sofía Morales. Jessica Nievas. Ana Carla Pereira. Sofía Morales. Ana Clara, perdón, Pereira. Sofía Rodríguez Molina. Luna Rostán. Alguien escribió ahí. Dale, Claudia, tranquila. Ya te pasé en la lista, ¿cómo era tu apellido? Perdón que soy terrible. Aquí está. Bien. Luna Rostán, no. Diego Russo. Diego me escribió algo al Moodle, ahora me fijo qué dice. Mailén Sena. José Sención. José Sención, Mailén Sena. María Valeria Techera. Matías Umpierres. Valeria Techera, no. Matías Umpierres. Valentín Vega. María Pierina Bernengo. Nazarena Videla. Miranda Viera. Valentín Vega, ¿no? Nazarena no tiene abandonada, total. Y Miranda Viera, uy, creo que está. Muy bien. Bueno, quedan pocos, pero bueno, ahí les abrí las salas. Ustedes seleccionan de acuerdo a su especialidad, imagenología, fisiatría o enfermería. Si no hay nadie de su especialidad, se van a otro grupo. Es lo mismo. La idea es pensar algún indicador de estructura de proceso y resultado que les sirva como para repasar, porque el día del parcial ustedes pueden tener un indicador armado ahí, y yo preguntarles, bueno, si es de estructura, proceso, resultado. También armarles, pedirles que seleccionen cuál puede ser un indicador de estructura, y ustedes seleccionarlo y así. ¿Ah? Bien, Julia, que pases bien. Este horario no es el más adecuado, se me van todos. Pero bueno, la idea era que no terminaran en diciembre, por eso adelantamos las clases. Ah, el que